Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos a este viernes de la semana 20 del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de San Pío X, Papa, pastor santo en la Iglesia de inicio del siglo XX, que nos enseñó a nosotros verdaderamente a tener devoción con la Eucaristía por medio de la institución de la comunión diaria. Vamos a iniciar nuestra celebración reconciliándonos con Dios, pero antes presentar las intenciones. Presentamos a los difuntos por lo que se pide oración. Padre Luis José Nolasco, en su segundo día, y también Grecia Ramírez Viuda Núñez. También una acción de gracias por el cumpleaños de Juan Diego, que el niño que cumplió ayer años. Vamos a reconciliarnos con Dios cerrando nuestros ojos y pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos alcancemos la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: hombre mortal, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, y tenían encima tendones, la carne había crecido, y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hombre mortal, y di al espíritu: así dice el Señor, de los cuatro vientos ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hombre mortal, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra del Señor. Al salmo vamos a responder: dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo.
los que reunió de todos los países, norte, sur, oriente y occidente. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a ciudad habitada. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Mis hermanos, aquí hay dos lecturas muy interesantes, muy ricas. La primera es la conocidísima lectura de los huesos secos del profeta Ezequiel. Ezequiel es llevado a un valle y ahí ya lleno de huesos secos. Y habla de la posibilidad de que vuelvan a tomar vida, todo. Hay mucha gente que aplica aquí la resurrección de Cristo como una prefiguración de la resurrección de los cristianos. Aquí está hablando exactamente del pueblo de Israel, porque la concepción de lo que iba a permanecer siempre era la casa de Israel con el pueblo de Israel, pero cada persona que moría se iba al lugar, a descansar al lugar de sus padres, nada más. Todavía en tiempos atrás no se entendía, no se vislumbraba la posibilidad de la resurrección. Eso se logró, se fue haciendo cada vez más tarde, más posteriormente, sobre todo con la llegada de los griegos, en donde con el helenismo, con la influencia del helenismo, ya comienza a influir en algunos escritos influenciados por el griego, como el libro de la sabiduría y otros libros más, entonces que ya consideran que los muertos macabeos y muchos otros libros más que se consideran ya que van a resucitar. Cada uno de los creyentes va a resucitar, aunque todavía no se sabía cómo. Daniel es otro. O sea, aquí comienza a entenderse que los creyentes y los justos resucitarían, pero no se sabe cómo. Es Jesús el que va a traer la vida. Mientras tanto, aquí se está entendiendo que el pueblo de Israel iba a perdurar en el tiempo. Nadie dijo que iba a perdurar en Israel exactamente. De hecho, Israel como Estado, el que está ahora en esa tierra, no es el mismo Israel religioso que gobernó en los tiempos de Jesús y antes todavía. Es otro. Este es un Estado político y es un Estado que tiene como un trasfondo el hecho de la gloria que tiene Israel, pero no es un Estado que entiende que hay continuidad entre lo que se hizo y lo que se está haciendo, como si tuviera que ver con el pueblo de Dios. Para nada. El pueblo de Israel, ahora mismo, el país de Israel es un país occidental, completamente occidental, lleno de todas las malas mañas y las cosas que tienen los países occidentales y nada más. Entonces, pero el pueblo de Israel, el pueblo judío sí perdura. Los judíos todavía están ahí, a pesar de todo lo que han pasado en la historia, siguen ahí. Sigue todavía el pueblo judío recibiendo de los huesos, recibiendo vida para seguir todavía. Una buena cantidad de millones de judíos todavía perduran en el tiempo como pueblo de Dios, pero ahora sobre todo perduran
en la presencia del nuevo pueblo de Dios, Jesús el Señor, que no vino a abolir la ley, ni vino a que los mandamientos de Israel fuesen eliminados, sino que fuesen entendidos y fuesen sobre todo puestos en la práctica, que es lo más importante. Él no vino a abolir la ley, Él vino a que se le dé cumplimiento. ¿Cómo? Va a ofrecer un espíritu nuevo en el corazón de los creyentes, de manera que ahora la ley no es una teoría, no es solamente un enunciado, sino una forma de vida práctica en la que se hace. Y por eso le preguntan, Jesús ha mandado a callar a los saduceos que han venido a tenderle una trampa. Han venido a querer hacer una trampa. ¿Cuál es? ¿De quién es? Si está lícito pagar los impuestos, ¿no? Él sale con esa salida a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Cállense la boca. A los saduceos, que son unos que no creen en la resurrección, no son piadosos, sino que están asociados con el poder y vienen aquí a cuquearlo, a provocarlo, para tratar de ver si meten la pata políticamente hablando. Lo mandó a callar y ahora vienen los religiosos, los fariseos. Vienen ahora a tenderle una trampa. Están buscando por dónde falla. No están seguros. No tienen el perfil del Mesías que estaban esperando y le preguntan cosas. De aquí vienen y le preguntan, ¿cuál es el principal mandamiento? No podíamos esperar otra cosa. Dios es amor. Y el principal mandamiento es participar de Dios. Es decir, participar del amor y amarlo a Él. De hecho, es el centro de la alianza. Jesús dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. O sea que el cumplimiento de la ley viene cuando el Espíritu viene y pone un amor muy grande en el corazón del creyente, que en la medida en que ame a Dios, vivirá todos los mandamientos que Él le pide. Y en la medida en que no lo ame, dejará de vivir esos mandamientos. O sea que el vivir los mandamientos de Dios o no vivir los mandamientos de Dios no depende de fortaleza física, ni siquiera de la mera sola fuerza de voluntad, aunque también ayuda. Sin embargo, de lo que cuentan es de un profundo amor por Dios, de tal manera que uno se somete, se entrega, confía y completamente se encomienda al Señor en todo. Y ese Dios pone un amor tan grande que uno, incluso para no perder la amistad con ese Dios, uno jamás en la vida buscaría ofender a Dios. Ese es el amor. Ese es el amor que está diciendo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No de boca. No decir, ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. ¿Tú amas a Dios más que a todo el mundo? Sí, yo amo más a Dios que a todo el mundo. Y después en la práctica, cualquier cosa menos eso. Amarás en la práctica a Dios con todo tu corazón. Es decir, que con todas las cosas que vas viviendo vas a poder demostrar que de verdad tú amas a Dios de tal manera que lo que Él desea en ti, tú también lo desees de tal manera que puedas vivirlo. Duro eso. Ese es amar a Dios. Esa es la pregunta y esa es la respuesta correcta para ver si yo de veras amo a Dios. No fue simplemente una respuestica así cualquiera. Una respuesta en la cual entiende que el centro de la nueva alianza está en el amor, en el amar a Dios, en el hecho de que uno, en el tener el profundo, y en la medida en que uno tenga el profundo amor a Dios, uno vivirá todo cuanto el Señor le pide. Y claro, ahora viene otro, no menos importante, que es que ¿cómo puedo decir y puedo demostrar que amo a Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues amándolo en sus criaturas, sobre todo en las criaturas semejantes, en el ser humano, en el hermano que está al lado mío, en el prójimo, en ese. De hecho, esa es la gran exigencia de Dios como se presenta en el mandamiento. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed. No es la comida, no es la bebida, no es la visita, es el hermano. Y es amar al hermano. Y por eso Él saca del Levítico, de un versículo ahí apartado, del capítulo 19 de Levítico, agarra ese que todo el mundo se había apartado porque es incómodo. Amar al hermano como uno mismo, amar al prójimo como uno mismo, es pesado. Porque uno vive tanto la comodidad para con uno mismo y que lo dejen a uno tranquilo, que no lo molesten a uno. Uno está buscando que no lo molesten, para entonces ponerse uno a buscar al hermano para amarlo. Imagínense, como si fuera uno mismo.
Pero resulta que si uno no ama al hermano a quien ve, no puede demostrar que ama a Dios a quien no ve. Es decir, San Juan nos dice que la prueba que yo puedo dar de que yo amo a Dios es amando al hermano. Oigan eso. Y se entiende ahora la comprensión del amor en su plenitud. Dios es invisible. Dios para mí es inaprehensible. No puedo alcanzar. Pero puedo demostrar que lo amo cuando encuentro a sus criaturas creadas a su imagen y semejanza y a la mía. Y soy capaz de amarlo entonces. Soy capaz de amar en visible al Dios invisible. Y eso ese es un resumen que es impresionante. Y dice, ahí en esos dos están la ley y los profetas. Vuelve aquí el binomio ley y los profetas, que significa la vida de la religión de Israel. Un verdadero israelita, si hace esas dos cosas, ya, no tiene ni que oír los profetas ni la ley, porque eso ahí está todo, ahí está comprendido todo. La ley y los profetas pasan a ser siempre un binomio que representan la religión de Israel. Eso ocurrió en el monte Tabor, cuando Moisés y Elías estaban allí y representaban la ley y los profetas. En la parábola, famosa parábola de Lázaro, el pobre Lázaro y el rico, como cuando el rico está diciendo, le está diciendo a él, manda a Lázaro para que se convierta, si resucita un muerto, tienen la ley y los profetas. Si no le creen a esto, ni que resucite un muerto van a creer. O sea, y ahí, en esa parábola está hablando de la resurrección suya. Él está diciendo, cuando yo resucite, no van a creer en mí, aunque tengan la ley y los profetas. Porque no es tanto la ley y los profetas, sino un amor profundo a mí. El que me ama guarda mis mandamientos. El que cree en mí tiene vida eterna. El que tiene la ley y los profetas alardea de tener la ley y los profetas, y más nada. Las tiene para infringirlas, para romper la ley, nada más. Y para volver otra vez a ser objeto de la denuncia de los profetas. Es una paradoja. Por eso el amor es la chispa que permite accionar el mundo cristiano. El amor, y sin el amor, es como la pila. Yo recuerdo una vez a mi sobrino, que ahora tiene más de 30 años, está casado, pero tenía pocos años, no me acuerdo qué edad tenía. Y le regalaron, estábamos fuera de la ciudad, lejos, en un sitio lindísimo. Y en el día de que se hacían regalos, yo no me acuerdo cuál día era, si Reyes o Santiclós, cuál era. Pero le cayó un regalo que era lo que tanto él estaba esperando. Un camioncito que tenía unas luces que él estaba deseando. Y ahí lo vio. Y feliz con ese camioncito. Pero sin embargo el problema fue cuando abrió la caja y cuando sacó el camioncito. Y ahora hay que buscar la pila. Las pilas eran, no sé si se acuerdan, la pila cuadrada. Y por ahí, por Jarabacoa, no había una sola farmacia, ni una sola pila cuadrada. No había nada cerca. Y ese muchachito llorando, porque tenía el carro de sus sueños, con todo lo que podía accionar, feliz por ello, pero no tenía la energía interna para poder hacerlo. Pues así, como un juguete que alegra a Dios, pero sin poderse mover, somos nosotros cuando no hay ni amor ni espíritu en nuestra vida. Cuando el Señor nos da el espíritu, ese camioncito que somos nosotros, que alegra a Dios con su manera de vivir, entonces se llena de fuerza, alegra a Dios, y Dios se goza en nosotros y en nuestro diario vivir. Ojalá que el Señor nos ayude a entender que el amor le da sentido a todo, y quien ama lo tiene todo, y quien no ama, aunque crea tenerlo todo, no lo tiene nada. ¿Por qué? Porque aunque yo hablara las lenguas del mundo, si no tengo amor, nada soy. Que el Señor nos ayude para que nuestra vida cristiana cobre auténtico sentido. Nos ponemos de pie y vamos ahora a elevar nuestras súplicas al Dios de amor, al Dios que es amor, al Dios que nos ama. Por el Papa, los obispos y demás ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que manifieste a todos su bondad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todas las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestras familias, amigos y bienhechores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por nuestros difuntos, Luis José, presbítero, y Grecia,
para que el Señor los acoja en su reino, reciban el Espíritu que da la vida y devuelve la vida y participen del banquete eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te damos gracias por el cumpleaños del niño Juan Diego. Ayer cumplió un año más de vida, para que lo bendigas y lo ayudes siempre a entender que más que la ley y los profetas está en amarte a ti y al prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, estas peticiones te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Aunque hablara las lenguas de los ángeles, si no tengo amor, nada. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios, aunque tuviera plenitud de fe y pudiera trasladar montañas, si no tengo amor, nada. Aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, Bendito seas. nada. Porque el amor, está siempre en servicio, no es envidioso, no se vanta, no se ríe, es decoroso. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Acepta por tu bondad, Señor, los dones que te presentamos para que, dóciles a las enseñanzas de San Pío Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Padre Todopoderoso, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, que la fortalece con el ejemplo de su vida piadosa, la instruye con la predicación de su palabra y la protege con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, el Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, tomó el pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Luis, José y Grecia, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así junto con María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles, San Pío X y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría. Somos hijos de Dios. Dirijámonos a ese Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bueno. Vamos juntos ahora a hacer la comunión espiritual, unirnos a este misterio que hemos celebrado aquí. Y los que no han podido comulgar por razones obvias de distancia, pero no de cercanía en el espíritu, vamos ahora a profesarlo en fe. Cerremos nuestros ojos y únanse a la oración que voy a hacer. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén.
al celebrar la memoria del Papa San Pío, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Vamos a unirnos en la fe y a pedir al Señor. Sobre todo estamos pidiendo en esta novena por el Padre Luis José, sacerdote. Un sacerdote es alguien tan fuerte, pero al mismo tiempo frágil a la vez. Fuerte en cuanto al espíritu que mueve su ministerio y frágil en cuanto a la humanidad por el que la lleva. Pidamos al Señor por él y por todos los que recordamos, para que el Señor nos ayude a tener siempre el feliz momento de recuerdo de ese tiempo que resucitaremos con Cristo Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, Madre nuestra. María, Madre nuestra. Ven a vivir conmigo. Ven a mi casa. Y enséñanos a amar a tu Hijo, como lo has amado tú. Y enséñanos a amar